la medicación. Y está muy bien, pero dentro de esta forma de trabajar, nosotros lo que vamos a mirar es lo que es mejor para nuestro cliente. La facultad, no hace muchos años, bueno, sí, hace años que estudié, pero me consta que los profesores siguen diciendo las mismas cosas. Y hay algunos que son totalmente contrarios a la realización de un diagnóstico y que son totalmente contrarios a que las personas tomen medicación, incluso las personas con esquizofrenia. Supongo yo que lo habréis escuchado por ahí. Cristina, que ha estudiado por aquí en Granada, ¿no? Sí, sí, algunos sí, eran muy contrarios a la medicación. Incluso en No, casos de esquizofrenia, ¿verdad? sí, sí, vamos, pues sí, incluso en bipolar, que también por todos esos trastornos que se necesita tanto la medicación y no le Exactamente. gustaba. ¿Qué es lo que ocurre con la medicación? Por ejemplo, en esquizofrenia, las investigaciones, los estudios que hay unos estudios que ya son clásicos de profesores de aquí de Granada, de Godoy, y Godoy es el padre, no la hija. Juan Bueno, que Francisco los dos Godoy. son, vaya, Juan Francisco Godoy. Y Muela, que es de la Universidad de Jaén, con muestras muy amplias de Andalucía, de personas con esquizofrenia, encontraron que los que tomaban medicación, porcentaje de recaídas al año de esquizofrénicos que estaban tomando medicación, era aproximadamente del 20%, ronda el 20%, depende de los estudios, y el porcentaje de recaídas de personas que no tomaban medicación, personas con esquizofrenia que no tomaban medicación, era del 80%. Ese dato ya nos debe de servir para saber que una persona con esquizofrenia sí o sí tiene que tomar medicación. Y si nosotros llegamos al diagnóstico de que esa persona tiene esquizofrenia y no está tomando medicación, pues tenemos que, depende de los casos, o mandarla a urgencias para que la vea un psiquiatra de urgencias, o mandarla a que la vea su psiquiatra, y convencer y explicar lo que es la medicación, para qué sirve, y hacer que esa persona tome medicación. Bueno, ya hay otros datos, pero es más para explicar otros tratamientos de la esquizofrenia que también ayudan a prevenir la recaída, ¿no? En la esquizofrenia es muy importante la prevención de recaídas, porque cada recaída hace más probable que haya una siguiente. Si una persona que ha tenido 3 episodios psicóticos, es muy probable que ya tenga el cuarto, el quinto y el sexto. En cambio, una persona que ha tenido un único episodio, si evitamos que tenga el segundo, puede que ese sea el único, ¿no? El otro motivo de prevenir la recaída es que cada recaída produce un deterioro a nivel cognitivo, social, incluso de daño en el cerebro, porque las personas están una media de 15, un mes ingresadas en salud mental, metiéndole fármacos, pues eso, por un tubo, grandes cantidades, muchos fármacos que tienen sus efectos secundarios, y ese episodio les crea una secuela cognitivas, como digo, mm, y también sociales, un estigma social, incluso un trauma, porque yo sí he visitado algunas unidades de salud mental y tengo conocimiento de cómo es la vida allí y cómo se trata a las personas, y pasar por un ingreso psiquiátrico pues crea un trauma y eso hay que evitarlo. Entonces, el diagnóstico no va a decir qué personas necesitan medicación. En depresión, por ejemplo, el mismo Beck, eh, creador de la terapia cognitiva de la depresión, en su estudio demostró que las personas con depresión, que grupos de personas con depresión, unas que toman medicación, otras que realizan terapia cognitiva y otro grupo que hace terapia cognitiva para depresión, ¿no? Más depresión, terapia cognitiva y depresión. Esos estudios están replicados, nadie lo ha rebatido,
y son del año 60, multitud de estudios, ¿no? Pero en resumen, encuentra lo siguiente. Cuando se trata a las personas con antidepresivos frente a terapia cognitiva sola, antidepresivos solos más frente a terapia cognitiva sola, es más eficaz la terapia cognitiva que la terapia farmacológica, se producen menos recaídas y por supuesto no tiene efectos secundarios. Y lo que es curioso es que cuando se combina terapia cognitiva más terapia farmacológica en depresión, que nos podría parecer como que es más eficaz, más completa, cuando se hacen las dos estrategias conjuntamente, pues es igual de eficaz que la terapia cognitiva sola. Así que la terapia farmacológica no añade nada a la terapia cognitiva de la depresión. Es suficiente la terapia cognitiva de la depresión. Sin embargo, el mismo Beck dice que la terapia cognitiva es eficaz en personas con depresión leve y moderada. En personas con depresión grave hay que utilizar medicación. Y eso lo dice Beck, que es el creador de la terapia cognitivo-conductual. Y no porque la terapia cognitivo-conductual no sea eficaz en personas con depresión grave. Sí, y tiene también otras investigaciones de personas con depresión, incluso ingresadas en salud mental, y tiene muy buena eficacia. Pero ahí el problema está en el nivel de sufrimiento que tiene la persona. Si vemos una persona con síntomas graves, de estado de ánimo bajo, que te puntúan un BDI 40 o 50, ¿vale? Que es depresión grave, el BDI va de 0 a 63. De 0 a 9, ausencia de problemas de estado de ánimo. De 10 a 19, síntomas leves. De 20 a 29, moderados. De 30 a 63, graves. Nos encontramos una persona que en la primera sesión en el BDI te puntúa 40 o una puntuación así, que es depresión grave. Hay que empezar con terapia farmacológica, ¿no? Con antidepresivos. ¿Por qué? Porque sí, la terapia psicológica le va a producir un efecto, pero a lo mejor pues, vamos avanzando rápidamente y la persona mejora en 4 o 5 semanas. Pero la terapia cognitiva son 20 sesiones semanales. A lo mejor la terapia en dar resultados ya significativos tardamos 3 meses. ¿Y vamos a tener a la persona 3 meses así, pasándolo mal? No. Entonces, el diagnóstico también nos ayuda en el caso de depresión y en el caso de ansiedad igual. Si una persona viene con problemas de ansiedad, si te puntúa en el BAI de ansiedad, igualmente va de 0 a 63. A partir de 20-25 se entiende que hay ansiedad clínicamente significativa. Si viene una persona con ansiedad y puntúa en el entorno de 20, como mucho 30, pues bueno, con nuestras técnicas va a ir mejorando poco a poco. Pero si te puntúa 40 y tiene un estado de ansiedad que le está causando un malestar importante cada día, pues mejor que empiece a tomar ansiolíticos. Los ansiolíticos le van a dar un resultado sí o sí desde el primer día que los tome. Los antidepresivos no. Los antidepresivos... Se me ha metido una llamada de pronto. Los antidepresivos cuando hacen efecto, porque no siempre hacen efecto, producen un efecto en torno del 60-65% de las personas. Aquí me está entrando llamadas de teléfono. Pero los ansiolíticos no, los ansiolíticos normalmente la reacción fisiológica de la ansiedad, los síntomas fisiológicos los van a reducir en todas las personas. La sensación subjetiva de ansiedad a veces sí, a veces no. Pero de todas formas va a reducirse. Igualmente en trastorno bipolar, si tenemos un diagnóstico de trastorno bipolar, ahí sí o sí la persona tiene que tomar medicación siempre. En unos momentos tendrá que tomar estabilizadores del ánimo, en otros momentos tendrá que tomar antidepresivos y en otros momentos pues una combinación depende de los síntomas que tenga la persona. Y si no duerme una persona con
o que ha tenido trastorno bipolar o que lo tiene que dormir y tendrá que tomar un hipnótico para dormir. Porque una forma en la que se desencadena un episodio maníaco normalmente empieza con la falta de sueño. La persona, una vez que está 3 días sin dormir, al cuarto ya tenemos el episodio establecido. Entonces, el diagnóstico nos ayuda también a decidir cuándo una persona debe de tomar medicación, ¿no? Ya tenemos 3 utilidades del diagnóstico. Uno, saber los protocolos que tenemos que utilizar. Otra, adaptar las habilidades del terapeuta al trastorno que tiene la persona, que como he explicado, no solo se adaptan las habilidades al trastorno, sino también a las características de personalidad y en general a las características de la persona. Nivel de lenguaje, nivel de estudio, al sexo, etc. A todo. Y esta otra utilidad, que es para decidir cuando una persona tiene medicación, necesita tomar medicación, no solo por el diagnóstico, sino también por la gravedad de los síntomas a veces, como he explicado en depresión, ¿no? A veces es por el diagnóstico y a veces el diagnóstico más la gravedad. ¿Entendido eso? Bien. Otra cuestión, una aproximación diagnóstica que tenemos que hacer en nuestro caso en la primera sesión nos ayuda a planificar la evaluación. La evaluación clínica no es la misma para todos los trastornos. Si yo creo que una persona tiene trastorno de pánico, en la evaluación específica, con procedimientos psicométricos, le voy a pasar unos cuestionarios. Y si tiene fobia social, le voy a pasar a otro. Si tiene depresión, le voy a pasar a otro. Si el diseño de la evaluación también depende del diagnóstico. Y una cosa se tiene poco en cuenta, pero si uno quiere ser buen psicólogo y está empezando a ver sus primeros pacientes, tiene que estudiar mucho, tiene que leer mucho. Yo personalmente he leído más después de la carrera que durante la carrera. Más me refiero que en un primer año trabajando de psicólogo he leído más que en un año estudiando la carrera. Entonces, el diagnóstico también nos dice lo que tenemos que leer. Si yo creo que la persona tiene depresión y es mi primer caso de depresión, pues desde la primera sesión hasta la segunda, en esa semana, ya me tengo que haber leído un par de libros de depresión. Es decir, también nos ayuda a lo que es la formación para poder llevar bien un caso, ¿no? Una cosa es hacer un diagnóstico y otra cosa es comunicar un diagnóstico. Comparto las críticas de algunos profesores universitarios de que el decirle a una persona que tiene un diagnóstico puede tener consecuencias negativas en la persona. Si a una persona le dices que tiene depresión, esa persona se le va a venir encima una carga, que es la palabra depresión más todo lo que es asociado a la palabra depresión. Las palabras tienen conceptos asociados. Entonces, lo mismo sabe que alguien con depresión se ha suicidado y asocia la depresión a suicidarse, o saben que alguien de su entorno lleva con depresión 10 o 15 años que no mejora, puede asociarlo a que ya eso para toda la vida. Se le va a venir a la persona toda la carga de ese diagnóstico y aparte va a adoptar un rol, un papel pasivo frente al diagnóstico. Yo es que tengo depresión. Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo depresión?
en la comunicación del diagnóstico hay que tener mucho cuidado. Hay veces que no tiene ninguna consecuencia negativa y además la mayoría de las veces la persona pues ya sabe lo que tiene, que le diga el nombre de una manera o se lo diga de otra. Pero si viene una persona con fobia social y sabe que tiene fobia social, ¿qué problema va a haber que le diga que tiene fobia social? Lo único que tiene que hacer es explicarle bien lo que es la fobia social, porque explicándolo bien lo que hace es darle herramientas, darle el control sobre su problema. ¿Eh? Si tú dices fobia social, quiere decir que tienes déficit en habilidades sociales. Pero ya sabe la persona que vamos a entrenar habilidades sociales, le está dando un control, sabe lo que tiene que hacer y por qué y para qué, ¿no? Ese es el tema de las sesiones educativas, Mavi. La persona con pánico, con TOC, suelen venir sabiendo que tienen ese problema, ese diagnóstico. Incluso a veces una persona con TOC puede saber del TOC más que tú, como no te espabiles. Has leído mucho. Aquí en Granada hay una asociación de TOC que tiene muchos miembros, hace unas reuniones todos los años. Yo estuve de psicólogo de esa asociación un tiempo. Como digo, hay muchos diagnósticos que no pasa nada comunicarlos. Otros hay que comunicarlos, pero dando una explicación de lo que significa eso para que a la persona le demos control, y otros no se pueden comunicar. Una persona que viene con trastorno paranoide de la personalidad no me puede decir usted que es paranoide. ¿Vale? Se le puede decir de otra manera. Pues he estado viendo que tiene una tendencia a malinterpretar negativamente el comportamiento o las intenciones de las personas cercanas. Y vamos a trabajar sobre eso. No, pero no le puede decir usted paranoide. Y una persona con esquizofrenia, la mayoría de las veces tampoco se lo puede decir. Otras veces la persona ya lo sabe y lo que tiene es que dar información sobre su trastorno y sobre la forma de manejarlo, pero otras veces pues se lo explica de otra manera. Pero si pones el diagnóstico tienes que explicar lo que es y tienes que explicarlo de una forma que la persona lo entienda, ¿no? Es decir, una cosa es el diagnóstico que tenemos que hacerlo siempre. Es más, sin diagnóstico no hay tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no he hecho un diagnóstico, por ejemplo, esto creo que os lo comenté en la introducción. Si llega una persona que dice, como me pasó una vez en una sesión inicial, llegó una mujer que decía que tenía depresión, ansiedad y problemas de pareja. Ya en la evaluación inicial, por la entrevista. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Ah. Ha habido un segundito de... Ya en la evaluación inicial, por la entrevista, la observación y por la realización de los primeros test, el BDI de depresión, el BAI de ansiedad y la escala de ajuste marital de pareja, pues me puntuaba en depresión 0 o cerca de 0, en ansiedad 0 o cerca de 0 y en la escala de felicidad matrimonial creo que la que utilicé. Ponía marido 10 en casi todo. Entonces, esa persona ni tiene depresión, ni tiene ansiedad, ni tiene problemas de pareja. Entonces, si no tiene ningún trastorno, ¿podemos hacer un tratamiento? No. Entonces, el diagnóstico, sin diagnóstico no hay tratamiento. Si la persona no tiene... Ahora, esa persona que le había pasado, pues que había estado leyendo libros y se le había creado la sensación de que le pasaban todas esas cosas, leyendo libros de autoayuda o libros de cosas de esas así. Pero yo tengo una duda, Antonio.
si por ejemplo te viene una paciente que no tiene un diagnóstico, un trastorno como tal, pero por ejemplo tiene baja autoestima o no sé, a lo mejor para elaborar los sentimientos o algo así, ¿no? Tú puedes hacer terapia con esa persona, ¿no? Sí. Sí, a la persona en ese caso le dejas claro que no tiene esos problemas que cree que tiene, y si tiene otras cosas, porque si ha ido al psicólogo puede ser por el miedo que le ha causado leer esas cosas y crees que tiene esos trastornos, o puede ser porque se siente mal. Si hubiera acudido porque se siente mal, entonces sí vería lo que le ocurre, y si quiere trabajar esas cosas, y haría la terapia con esos nuevos objetivos. En el caso que os he comentado, lo que vi es que la persona pues estaba muy interesada en tener como un crecimiento personal, y entonces lo derivé a una psicóloga que se dedica, una psicóloga humanista, que se dedica más a ese tipo de terapia, ¿no? Que es más como un crecimiento personal, más que otra cosa. En el caso de las adicciones, pues puede venir una persona que dice que es alcohólico y que quiere tratarse. Y cuando evaluáis la pauta de consumo de esa persona, resulta que se bebe un par de cervezas el viernes cuando sale con los amigos del trabajo, y veis que realmente no hay una dependencia ni un abuso de alcohol, sino que hay consumo. Que la persona no es alcohólica. Si no es alcohólica, pues no puedes tratarla por dependencia del alcohol. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Para que lo veáis más claro, si viene una persona a tratarse del tabaquismo y resulta que no fuma ni ha fumado nunca, ¿podéis hacer un tratamiento del tabaquismo? Pues así con todos los demás trastornos. Si no hay un trastorno, sea depresión, pánico, problemas de pareja, un trastorno sexual, una esquizofrenia, no hay tratamiento. Por tanto, sin diagnóstico no hay tratamiento. Para llevar a cabo un buen diagnóstico, ahora os haré la crítica del diagnóstico que se hace, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Voy a explicaros un poquito el diagnóstico diferencial. Bien, el diagnóstico diferencial no es más. Una vez que creemos que la persona tiene depresión, tenemos que comparar con otros trastornos que pueden tener síntomas similares a la depresión. Por ejemplo, trastorno esquizoide de la personalidad. Son personas que realizan pocas actividades sociales, solitarias, no disfrutan mucho, no sienten mucho. No, por ejemplo, tú a lo mejor vas a una barbacoa con 4 amigos, y si te preguntan de 0 a 10 cómo te has sentido, pues a lo mejor pones 8. Y esta persona a lo mejor siente 2. ¿No? Tienen un problema en la experimentación de las emociones, como que la sienten a un nivel más bajo, y en la expresión de las emociones. Entonces, como no disfrutan de las cosas, pues hacen pocas actividades, sobre todo actividades sociales, y puede parecer que esa reducción de actividades es por depresión, y tienen como esa apatía crónica, que no tienen como esa alegría, esa expresividad de la alegría. Luego también normalmente tienen deseo sexual hipoactivo, poco deseo sexual. También se puede confundir con la falta de líbido de la depresión. En general, pues, no. Habría que diferenciar que no se trata de un trastorno esquizoide de la personalidad. Hay veces también que la esquizofrenia empieza con síntomas negativos, y los síntomas negativos son similares a una depresión. Es poquito complicado diferenciar los síntomas negativos cuando aparecen solos de una depresión. Pero bueno, como el tratamiento que vamos a hacer para trabajar el estado de ánimo va a ser el mismo, no hay ningún problema si nos equivocamos. Ya nos daremos cuenta más adelante. Si aparece el episodio psicótico, pues ya cambiaremos el diagnóstico. No hay normalmente problema. Pero que
habría que diferenciar también con esto. Y con el trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo puede darse con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad, mixtos, con ansiedad y depresión, o también con trastorno del comportamiento. Entonces, si es un trastorno adaptativo con estado de ánimo bajo, realmente los síntomas son iguales que la depresión, pero el tratamiento no es igual. Esta es otra cosa, porque el tratamiento del trastorno adaptativo, anteayer empecé un caso nuevo de una mujer que la ha dejado su marido después de muchos años de matrimonio. Se ha ido con otra, ¿no? Y ha venido a las 3 semanas de que se fuera de la casa. Por eso es un trastorno adaptativo. Si viniera solo con depresión, pues tú le pasas los test, evalúas los síntomas y es un episodio depresivo igual que un trastorno depresivo mayor. La diferencia es que está causado por un estresor identificable. Entonces, el tratamiento va a ir en 2 líneas. Una, resolver el problema o aceptar el problema, la resolución del estresor. Que hay problemas que tienen solución y otros que no tienen solución. Ya hablaremos también de trastorno adaptativo. Cuando es la muerte de un familiar, lógicamente no tiene solución. Entonces, lo que es reinterpretar ese suceso de forma que nos afecte menos. Cuando es un problema que tiene solución, es empezar los pasos para ir solucionando el problema. Y algunos problemas se resuelven en 2 minutos tomando una decisión o llevando a cabo una acción, y otros problemas se resuelven en 1 año. Si tienes un problema económico en tu empresa y está la empresa al borde de la quiebra, no lo puedes resolver en 1 día. Entonces tienes que empezar a dar pasos en dirección a resolver ese problema. En la medida en que ves que vas avanzando en la resolución del problema, van mejorando los síntomas del trastorno adaptativo. Y por otro lado, la otra línea de actuación, una es, como he dicho, resolver el problema o resolver el estresor, y la otra es mejorar los síntomas. Entonces vas llevando a cabo pautas que te ayuden a mejorar el estado de ánimo. Conforme va mejorando el estado de ánimo, pues también te ves con más fuerza para afrontar el problema. Entonces, normalmente son tratamientos de 3 sesiones. Una primera sesión, una segunda sesión a la semana, y si va mejorando y va bien, una a las 2 semanas, y a las 2 semanas alta y seguimiento al mes. Ahora, durante esas 3 sesiones llevamos a cabo la evaluación que os dije antes, como el chequeo, ¿no? ¿Os acordáis cómo se hacía esa evaluación general? ¿Los test o las cosas que se evalúan? Sobre la evaluación. Evaluación general, la que se hace a todas las personas. Es que de eso no hemos hablado, ¿no? Sí. Seguro. Bueno, os lo recuerdo. Hablamos de la específica, yo creo, pero de la general. Sí, la evaluación. Es que yo tengo que ir, o sea. La evaluación general, como un chequeo médico. Bueno, le pregunta un poco por la edad. No, me refiero a los test. Ah. La evaluación general con entrevistas son más cosas. Bueno, eso le pasa el BDI. BDI depresión, el BAI de ansiedad, inventario de preocupaciones, PSWQ, autoestima con el Rosenberg y asertividad con el Ratus. Esa es la evaluación general, eso es a todas las personas. ¿Los puedes repetir? Sí, BDI para medir depresión, sí. Inventario de depresión de Beck, BAI, inventario de ansiedad de Beck para medir ansiedad, PSWQ, inventario de preocupación, para medir tendencia a las preocupaciones, es decir,
la tendencia que tienen las personas a darle vuelta a las cosas. Cuanto más vuelta le das a las cosas, pues peor te sientes. Y nos ayuda también el PSWQ a ver si la persona es posible que tenga o trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad generalizada. Puntuaciones elevadas extremas en ST nos apuntan a uno de esos dos trastornos. Vale. El Rosenberg para... ¿Sí? A ver. Dime. Esto lo hace con todo el mundo. Eso es la evaluación general. Vale. Psicométrica. Y en algunos casos se añade el Milon. Cuando se ve que puede haber algún trastorno de personalidad o alguna cosa así, se añade el Milon. Vale. ¿Y el Inventario Rosenberg? clínico multiaxial de Milon, versión 3. Entonces, el Rosenberg de autoestima y el Ratus de asertividad. Esa es la evaluación general mediante procedimientos psicométricos. ¿En la primera sesión? No. Entre la primera y la tercera sesión. Vale. ¿Por qué medimos esas variables? Porque tienen mucha relación y nos van a dar pautas para el diseño del tratamiento. Aparte que nos ayudan en el diagnóstico de algunos trastornos, pero principalmente todos esos cuestionarios nos dicen cómo tenemos que dirigir el tratamiento. Lógicamente, si hay puntuaciones altas en depresión, pues vamos a tener que trabajar actividades agradables, ejercicio físico, psicoeducación de la depresión, para manejar esos síntomas. Si hay ansiedad, igualmente ejercicio físico, actividades distractoras y dependiendo de la causa de la ansiedad, pues se van dando unas pautas para reducir la ansiedad. Si hay tendencia a las preocupaciones, si el PSVQ puntúa alto y eso no lo trabajamos, esa persona va a ir de trastorno adaptativo en trastorno adaptativo. Porque cuando no tenga ningún problema significativo, un problema que le afecte dentro, la persona va a estar bien. Pero cuando tenga algo que le afecte realmente emocionalmente, esa tendencia a darle muchas vueltas a eso, estar horas pensando en ese problema, lógicamente le va a subir los síntomas de ansiedad y depresión. El Rosenberg de autoestima, si la autoestima está baja hay que trabajarla. A no ser que la persona no quiera, diga, no, yo no quiero trabajar eso, ¿vale? Pero hay que trabajarla porque la autoestima tiene mucho que ver con la vida real. La autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Si yo pienso que soy tonto, nunca voy a pensar, ni siquiera plantearme estudiar una carrera. Y si pienso que soy feo, no le voy a decir a ninguna niña ni hola. Entonces, la autoestima parece que es una cosa ahí que es un invento de los psicólogos, pero tiene mucho que ver con la vida real. Es como está relacionada con la motivación de logro. Entonces una persona con baja autoestima que se cree incapaz de una cosa, de otra, es que ni siquiera lo va a intentar. Entonces mejorar la autoestima es mejorar la vida de las personas. Y aparte está muy relacionado con el estado de ánimo. La autoestima no son más que pensamientos negativos sobre uno mismo. Hay una autoestima, digamos, que puede ser general o global. Cómo se ve, si la persona es una persona positiva y valiosa en general, se ve que no sirve para nada. Y luego también se puede ver la autoestima por áreas. Autoestima laboral, académica, familiar, social, física, respecto a atractivos físicos. Y lo otro es la asertividad. La asertividad igualmente y las habilidades sociales tienen mucho que ver con la vida real de las personas. Vivimos en una comunidad social, una comunidad verbal, y en el trabajo pues tenemos que relacionarnos con gente. Por muy aislado que sea nuestro trabajo, aunque seamos programadores, vamos a tener que interaccionar con personas.
En la familia vamos a tener que interaccionar con personas, los amigos, los vecinos, las parejas, los hijos, los padres. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, si nosotros mejoramos el nivel de asertividad y las habilidades sociales, la vida general de la persona va a mejorar. Todo. Va a mejorar el trabajo, los estudios. Y aparte, está muy relacionado con la autoestima. En el momento que la persona mejora la asertividad y las habilidades sociales, mejora la autoestima. Igualmente, cuando mejora la autoestima, también mejora el nivel de asertividad y habilidad social. Por eso creo que os expliqué que siempre que en terapia vamos a aplicar asertividad y autoestima, es mejor aplicarlos juntos, simultáneamente, que tienen una interacción positiva. Y bueno, eso era la evaluación general por procedimientos psicométricos. Y ya por procedimientos psicométricos, lo que se hace ya aparte de eso es la evaluación ya específica. Si la persona creemos que tiene fobia social, pues se van a pasar los test que miden fobia social para confirmar ese diagnóstico y dirigir el tratamiento. Si tiene pánico, pues se pasan los test de pánico. La evaluación psicométrica es eso, no tiene más. Luego puede que haya que evaluar si hay algún trastorno de personalidad, pasar, o si no nos cuadran algunas puntuaciones, pasar el Milon. Y a mí no me ha ocurrido nunca, pero podríamos tener que evaluar personalidad con el 16PF, 5, una cosa así, pero a mí en tratamiento no he tenido que hacerlo nunca. Puede que haya que evaluar inteligencia, dependiendo del trastorno que tenga la persona. Pasar el WISE. Pero normalmente en los principales trastornos eso no se pasa nunca. Pues ahora me perdí un poco. Bueno, estábamos con el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, el diagnóstico diferencial yo lo tengo, ¿no? Los explico ya, ¿no? Con lo de con el ejemplo de los celos en pareja, que podría ser patológico. Exactamente. Y la importancia de un buen diagnóstico. Imaginaros, por ejemplo, yo he tenido casos de trastorno obsesivo compulsivo en el que tienen unas obsesiones que son obsesiones de suicidio. Entonces, le viene el pensamiento, por ejemplo, está en una ventana, le viene el pensamiento de tirarse por la ventana y eso le produce mucha ansiedad. Entonces, lo que hace la persona es evitar acercarse a la ventana. Y así va empezando con cosas y le produce ansiedad ver una cuerda. La persona que traté yo hace años, por ejemplo, en la manguera de la ducha, evitaba ducharse estando sola en el piso. Duchaba con la puerta abierta como estaba la compañera de piso. ¿Por qué? Porque le venía el pensamiento de que se iba al casco con esto. Los medicamentos, las tijeras, los cuchillos, los árboles, entonces empiezan a evitar cosas. Es un toque obsesivo en el que la obsesión es el suicidio. Eso, si os interesa, en la página web antigua, que es alboranpsicólogos.com. A ver, que lo busque. No sé si alborán-psicólogos.com puede ser. Ahí en publicaciones, artículos y publicaciones, hay una serie de artículos y uno es, que además se titula Cuando un error en el diagnóstico diferencial puede ser peligroso, que es sobre el caso este que os estoy explicando de trastorno obsesivo de celos.
¿Lo estás buscando? Sí, pero... Pero... No, me sale como otro. Ah, A mí sí me sale porque tiene el logo. Ya lo tengo. Es esto. a la derecha hay unos Uy. cuadritos. Exactamente. Ahí, estos de la derecha amarillo. Hay uno que pone artículos y publicaciones. Te lo mando al grupo. Y ahí está el artículo ese de diagnóstico diferencial, precisamente. Pero yo no veo lo de los artículos. Artículos y publicaciones, creo que se llama. O enlaces. No, enlaces a lo mejor no sé. Bueno, luego lo miro. Bueno, ahí como digo, esto estamos hablando de diagnóstico diferencial. Un caso de trastorno obsesivo de obsesiones de suicidio, obsesivo compulsivo, porque hay también conductas compulsivas o de evitación. El tratamiento principal que se hace es la exposición a las cosas que evita. Tenéis que exponerla a asomarse por una ventana, a tener el cordón de la bata en la mano, a tener la caja de medicamentos delante en la mesa. Pero si nos equivocamos y en lugar de ser un trastorno obsesivo es una depresión con ideación suicida, ¿qué pasaría? Se lo ponemos fácil, ¿no? O sea, que se suicide, se tire por la ventana. ¿Entendéis, no? Así que hay casos en los que, y el caso que os expliqué de celos igualmente.